Somos la COPE 105.1. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende. Buenas tardes con el Parque No Se Vende en Radio, desde los estudios de FM Cooperativa 105.1, en nuestro programa número Capicúa 202. Les cuento que hoy recuperamos a nuestro operador Martín, nuevamente en los controles, y también vamos a saludarlo a Valentín, que está acá en los otros controles, pero también nos va a seguir asistiendo seguramente. Hacemos este programa con Susana Laborde y quien les habla, Marisa Miranda, ¿sí? ¿Te querés comunicar? Lo podés hacer al 422658 o nos querés mandar un mensajito por WhatsApp 15 49 80 47. Y si no, en nuestras páginas, ¿sí? El Parque No Se Vende, Asociación Civil, la página oficial de Face y el Parque No Se Vende en Radio. Y también nos ubicás en Instagram. Les cuento, vamos a arrancar primeramente con la columna de entrevista, nuestra clásica columna de entrevistas. Vamos a entrevistar a Fabián Maggi. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental. ¿Por qué? Porque justamente hace muy poquitos días se cumplió un año del derrame de Sigma, Agro Sociedad Anónima en La Verde, en Mercedes. ¿Recuerdan? Bueno, ahí perdió la vida una persona bastante joven que lamentablemente por intentar salvar una máquina del fuego se quemó, ¿sí? Y a la semana falleció. Aunque a ustedes les parezca mentira, todavía a un año de ese hecho no hubo novedades de ningún tipo. Pero para eso justamente vamos a hablar con Fabián. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, Fabián. Hola, ¿cómo te va, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, antes que nada te agradecemos que te hayas podido comunicar con nosotros. Ya hace rato que teníamos ganas, pero bueno, justo se acercó esta fecha y dijimos, bueno, este es el momento, porque tenemos varias preguntitas para hacerte. Pero bueno, si vos nos querés contar un poquito qué pasó en todo este año, ¿no? Si hubo alguna novedad. Bueno, como vos bien decías, se cumplió un año el 27 de septiembre, en el que Sigma Agro fue protagonista de un siniestro muy grande, de una gran magnitud, un incendio que duró más de 12 horas, y donde se esparcieron al ambiente 1 millón de litros de productos químicos de esta industria. De esa cifra se pudo recuperar tan solo 200, es decir, que se han perdido en el suelo, el agua y el aire 800.000 litros de agroquímicos. Bueno, de ahí en más no hubo ninguna actuación como para destacar, como favorable por parte del Estado, ni el Poder Ejecutivo de la provincia, ni del municipio, ni los funcionarios del Poder Judicial han dado respuesta adecuada a todos los reclamos que se han formulado ahí. Hasta el día de hoy no hay siquiera aprobado un plan de remediación serio, y bueno, en eso seguimos trabajando para tratar de lograr que se apruebe y la empresa recomponga el ambiente, y de esa manera llevar un poco de tranquilidad a los vecinos de la zona, ¿no? Tal cual. Lo que no puedo creer yo, que tanto la OPDS de pronto, por ejemplo, hay cascotes en el lugar todavía, ¿no? Y ellos consideran que son residuos comunes, o sea, que no revisten gravedad. Eso es increíble. ¿Cómo toman ustedes como abogados, vos y tu compañero, este tipo de declaraciones, no? Y la verdad que son muy fuertes ese tipo de declaraciones, y más aún cuando uno se pone a indagar un poco, no solo en la historia de esta empresa, sino en otras de idénticas características, ¿no? Donde en todas ellas vemos que el actuar del OPDS es sumamente criticable, sobre todo de la dirección del OPDS, porque hay que reconocer que muchos empleados de planta trabajan a conciencia, y uno lo ve reflejado en los informes. Por ejemplo, en el caso puntual de Sigma, la inspección que hicieron los empleados del OPDS y los funcionarios de planta determinaron que había que instalar 12 freatímetros. Pero la empresa instaló 4, y cuando al directorio le tocó decidir sobre esta cuestión, es como que desecha la propuesta de los empleados de planta
y se conforma con los 4 freatímetros que realiza la empresa. Eso evidencia un poco el temperamento de esta actual dirección del OPDS como de las anteriores. Tal cual. Fabián, hola, Susana soy, ¿cómo andás? Susana, muy bien. Vos sabés, Fabián, que nosotros tenemos una triste experiencia con el OPDS en Claro. lo que tuvo que ver con los giros 11 y 12. Claro. O sea, acá con todas las pruebas, digamos, del no cumplimiento de los condicionantes, le fue levantada la cautelar a instancias de un director del OPDS que le dijo al juez que podía levantarla, con lo cual tenemos, digamos, una triste historia de funcionarios del OPDS absolutamente corruptos, ¿no? Porque eso no tiene otro nombre. Claro, exactamente. Lo que vos contás con detalle, fíjate de algo que ocurrió en Necochea, sucede exactamente lo mismo ahora con Sigma. Es decir, que son prácticas que lamentablemente no se han desterrado, y justamente en eso tenemos que trabajar los ciudadanos para revelarlas, contarlas y exigir que eso no suceda, digamos. Vos misma decías, condicionamientos establecidos por el OPDS, después una dirección que no los acata, digamos. Tal cual. Sí, sí, Entonces sí. no puede funcionar así la administración pública, porque no respeta, digamos, el sistema de funcionamiento, no respeta la legislación vigente. Claro. Eso, sí, te escucho. No, perdón, que además nosotros lo que planteábamos era que se hicieran cargo, o sea, el director de entrada nos había dicho a nosotros que no lo iba a cumplir, y lo que nosotros le pedimos, bueno, escríbalo, o sea, Claro. si hay una decisión de un cambio digamos, de decisión sobre lo que hay que hacer, tiene que estar escrito y responsabilizarse quien lo cambia de esa decisión, y eso Claro, no pero ocurre. No ocurre porque no lo pueden escribir. Tal cual. O sea, claro, porque sería violar la legislación vigente. Cuando por algún motivo se establece algún estándar de protección ambiental, como sería el caso de un condicionamiento, después no se puede volver para atrás. Totalmente. Porque es una reacción ilógica, ¿no? Entonces la ley expresamente prohíbe a los funcionarios públicos esa actitud regresiva en los estándares establecidos. Con el ejemplo de Sigma sucede lo mismo. 12 fratímetros y la empresa instala 4. Le ordenan analizar 16 sustancias tóxicas y analizan 5. Entonces, prácticamente son casos gemelos, ¿no? De distintos tipos de industrias, Sí, pero la práctica es la misma. Sí, vos inclusive comentabas que podía llegar a haber una futura contaminación en los acuíferos, ¿no? Y que, bueno, obviamente eso va a incidir en el agua de consumo. ¿Y qué se puede hacer contra eso? Porque, bueno, evidentemente pasó un año y no pasa absolutamente nada. Legalmente, bueno, yo creo que ustedes están desde todos los flancos, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa queda para hacer? ¿Qué se puede hacer con este tipo de empresas y con la OPDS y con todo lo que no funciona, lamentablemente, como decías vos? Claro, primero me gustaría responderte la primer parte de lo que vos mencionabas recién, digamos. Si presumimos que el agua va a llegar a los pozos. No es que lo presumimos nosotros solamente, sino que más aún es una comprobación ya de la ciencia en otras causas judiciales. Por ejemplo, en la causa de Pergamino, la causa conocida como causa Cortese, ahí ya está acreditado que el agua ha llegado a la zona de extracción para pozos. Y lo mismo ha ocurrido en Tandil, que un estudio de la UNICEN ha demostrado que hay agua que se está utilizando, que está yendo a los tanques de abastecimiento de las escuelas rurales, y que viene obviamente extraída de los pozos. Entonces, no es una hipótesis, una especulación, como algunos funcionarios han declarado públicamente. No, es una comprobación de la ciencia, digamos. Entonces, eso es lo que hay que partir de esa base, ¿no? Y después vos me decís, ¿qué se puede hacer? Y lo que se puede hacer es seguir trabajando y exigiendo a las autoridades que se cumplan con las leyes. No podemos cesar en ese reclamo, ¿no? Tal cual. Con respecto a la familia de esta persona que pereció, ¿no?, en ese accidente, ¿la empresa se comunicó en algún momento? ¿Hubo algo a favor o nada? Mira, yo esa pregunta no te la puedo responder con datos ciertos porque no es un tema que yo haya abordado. La persona fallecida, entiendo yo, estará representada por otros abogados, pero sí puedo decirte que era un contratista que tenía maquinaria suya ahí adentro y que
bueno, como se hizo público, ¿no? Cayó en una zanja donde se había acumulado todo ese cóctel tóxico que no solo le causó quemaduras, sino que a las pocas horas dejaron de funcionarle órganos vitales como los riñones y los pulmones, digamos, evidenciando que ahí no fue solo una quemadura, ¿no? Sino que la inhalación propia de esa sustancia terminó con la vida de este operario. Tal cual. ¿Qué te iba a decir? Y los vecinos, ¿cómo toman todo esto? Ustedes están en contacto permanente con ellos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que queda para hacer? O sea, Sí, ¿cómo pueden vivir después de un año y está todo exactamente igual? O peor aún, ¿no? Porque hay más contaminación todavía. Claro. Para analizar la cuestión de los vecinos es una situación compleja de analizar porque hay que evaluar muchos factores. Hay vecinos que reclaman, que alzan su voz y hay otros que eligen una postura más pasiva, más de aceptación, que también hay que entenderla por el hecho de ser víctimas, digamos, de una maquinaria tan aplastante que incluso para quienes estamos preparados resulta difícil de revertir esas situaciones, ¿no? Entonces los vecinos, viendo lo que dicen los funcionarios municipales, viendo que los fiscales actúan poco y nada, que los jueces tardan en avanzar en las causas, dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros como vecinos? Hay cierta decepción, ¿no? En un grupo. Y el otro grupo mantiene viva, sabe, busca herramientas para discutir estas cuestiones y sigue haciéndolo. Por eso hoy a un año seguimos hablando de estos temas y creo que hasta que no se resuelva será materia de conversación pública. Exactamente. Fabián, ¿en qué instancia está de la justicia esto? Ahí hay dos causas, una penal y una civil. La causa penal está siendo objeto de instrucción fiscal. Nosotros hemos pedido en los últimos días la indagatoria de los responsables de la empresa. El fiscal aún no se ha expedido. Es una causa que, si bien tiene muchos cuerpos, muchos papeles ahí adentro, nosotros entendemos que no hay medidas eficaces y con una dirección a ejercer el poder punitivo del Estado. Por eso es que hemos reclamado la indagatoria de los empresarios, porque ellos ya han confesado que han derramado estos 800.000 litros que yo te nombraba. Y ese solo hecho de por sí ya es constitutivo de delito. Totalmente. Entonces no se puede demorar el llamado a indagatoria, seguiremos reclamándolo ahora ante el fiscal y después recurriremos al procurador o quien corresponda para que se cumplan con esto, ¿no? La otra causa es la causa civil, donde es una acción preventiva de daño ambiental, de incidencia colectiva, donde estamos intentando que se nos permita controlar el proceso de remediación. Hemos tenido que discutir bastante, pasar situaciones que al día de hoy no se han resuelto después de un año, cuando son procedimientos que en 90 días deberían haber estado en plena ejecución, ¿no? Tal como manda la Ley de Recomposición Ambiental en la provincia de Buenos Aires. Y la última preguntita, y esa es algo personal. Vos como abogado, que te dedicas al derecho ambiental, ¿ves que va modificando en algún momento la ley a favor de la gente, del ciudadano, o siempre es más de lo mismo? No, mira, a eso tengo que decirte que las leyes nuestras son buenas, te diría, sobre todo las más abarcativas, las de alcance nacional, son excelentes leyes, como la Ley General de Ambiente de la Nación o nuestra propia Constitución que reconoce este derecho humano fundamental. El problema no es de leyes, sino que el problema es de aplicación de las leyes. Y tengo que decirte que en ese sentido sí soy optimista, más allá de estas dificultades que vemos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y en el Ministerio Público Fiscal. Tengo que decirte que mi experiencia de ya unos cuantos años en esto me está permitiendo ver que, sobre todo en la justicia nacional, en el Poder Federal, hay una mejor mirada sobre las cuestiones ambientales y se está empezando a trabajar de la manera que correspondía y que antes no se hacía. Esto recién se está empezando a ver, esperemos que se afiance y que cuanto antes también se sumen los poderes judiciales de las provincias a esta misma línea de avance positivo, ¿no? Bueno, bien, por lo menos nos dejas un poco más tranquilas, ¿no? Sí, nosotros acá la verdad que el tema fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, viste, imagínate ahora en pandemia, si en general es como un elefante que hay que empujarlo y... Te refería al de la provincia. El de la provincia, sí. Sí, eso es generalizado en toda la provincia, con o sin pandemia. Qué bárbaro.
Sí, por eso, imagínate ahora con pandemia, o sea, directamente no mandarme... Pero no debería ser una excusa, digamos, el Poder Judicial, más allá de algunas ferias por cuestiones sanitarias que se establecen, debería estar investigando y llevando adelante todas las cuestiones ambientales porque tienen una prioridad en el tratamiento, ¿no? Bueno, la verdad que no hay mucho más para agregar, ¿no? Solamente esperar, nos resta esperar. Así que bueno, Fabián, más que nada agradecerte esta pequeña entrevista, que bueno, que siempre está bueno recordar todos estos temas, ¿no? Total. Ponerlos en debate y ponerlos sobre la mesa para que la gente también sepa que aunque pase el tiempo se sigue trabajando y no se pierdan las esperanzas de que en algún momento las cosas cambien, justamente. Exacto. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Fabián. Abrazo para ustedes y gracias por llamar. No, por favor, muchas gracias. Hasta la próxima.